Ahorita la clase de hoy. A ver, chicos. Entonces, la clase del día de hoy consiste en esta práctica. Nuevamente, chicos, si ustedes no participan, no están atentos, están haciendo otras actividades, entonces esas notas se van a ver reflejadas en su práctica, ¿sí? En la práctica, no nosotros, ¿no? Nosotros, normal, la práctica lo pone el profesor, chicos, no nosotros ponemos nosotros, ¿no? La dirigida, la calificada, lo coloca el profesor. Nosotros le decimos lo que ya como el profe trabaja y ya sabemos las preguntas que coloca. O sea, ya le decimos a ustedes, esto va a venir, chicos, pero no lo hacen, chicos, ¿no? No están atentos, no preguntan, ¿sí? Entonces, eso se ve reflejado en sus notas, chicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes aprueben, pero si ustedes no quieren aprobar, chicos, no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Tanto en este caso Edith como el que habla, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, chicos. A ver, resolvamos gráficamente, ¿no? Entonces, primero veamos. Acá ya empezamos con el tema de Lagrange y el tema de Kuhn-Tucker, ¿no? Que sea de paso, ustedes lo han visto en Mateco 3, ¿sí? Mateco 3. O sea, esto va a ser simplemente como un recordatorio a lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Porque esto lo han visto en Mateco 3. ¿Por qué la necesidad de hacer ello, no? No empezar después, ¿sí? Porque en este caso los temas que se va a hacer en este ciclo implican saber muy bien resolver su Lagrange, saber en este caso resolver Kuhn-Tucker, ¿no? Lo vamos a usar en muchos los problemas por ahí, ¿no? Cuando el profesor comience ya a realizar parte del temario que es muy, muy extenso, ¿sí? Y el profesor hace todos los casos, ¿sí? Para que lo tengan presente ahí, entonces ustedes deben tener presente en la hora de su evaluación. A ver, con respecto a ello, chicos, el primer problema consiste leer bien, ¿sí? Leer bien porque a veces en los exámenes no leen bien, ¿sí? Entonces, ustedes ya se han podido dar cuenta en sus prácticas, no lo leen bien, chicos. Entonces, y el profe muchas veces pregunta cosas que he hecho en clase, ¿ah? Por ejemplo, esa demostración de función cóncava, el profesor lo ha hecho en clase, para n. Entonces ustedes lo estaba a hacer para n igual a 3, que estaba sencillo. A ver, me pide resolver gráficamente y analíticamente el siguiente problema. Ojo, no me están diciendo que aplique Lagrange en ningún momento, ¿no? Además, para aplicar Lagrange debe tener condiciones, no sabemos, ¿no? Solamente me dice resolver gráficamente. Entonces, para resolver gráficamente ese problema, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es graficar ello, ¿no? Y voy a aprovechar el GeoGebra para que las gráficas sean más bonitas, ¿no? Entonces, vamos a usar el GeoGebra. No en 3D, normal. Ahí está. Y lo grafico. Entonces, él era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8. Y ya lo grafiqué. ¿Sí? Y entonces ya tengo él. Vamos a graficar ahora. Lo que voy a hacer es graficar las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, vamos a graficar las curvas de nivel. ¿Sí? Graficamos las curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel no es otra cosa que f de x, y igual a una constante, ¿no? Donde esta es la función objetivo. ¿Sí?
la función objetivo, ¿no? La función objetivo es aquella función que se va a optimizar. ¿Sí? Entonces, la palabra optimizar significa maximizar y o minimizarse. ¿Sí? Donde este K pertenece a los reales, ¿no? Entonces, comenzamos a graficar de esa manera. Entonces, yo tengo acá E a la X por Y igual a K. Es evidente que por la forma que tiene, ¿sí? No tiene sentido que K sea negativo. Por él, entonces K tendría que ser solamente positivo. Ni cero podría ser, ¿no? Ni cero. Porque esa es una función exponencial que nunca nos va a dar, ¿no? Por definición, la función exponencial siempre su imagen es un número positivo, ¿no? Y su imagen es K. Entonces K toma valores positivos. Veamos entonces acá. Puedo despejar X por Y igual al logaritmo natural de K. ¿Sí? Y eso tiene sentido porque K es positivo. Puedo dibujar entonces Y igual al logaritmo natural de K entre X. Entonces, si yo simplemente quiero hacerlo notar, le llamaré, por ejemplo, un A entre X. Voy a poner otra línea. Entonces, Y será de la forma A entre X, donde A es el logaritmo natural de K. Lo puedo dejar así como logaritmo natural de K. Lo he puesto para poder colocar ahí. ¿Sí? Entonces, mis curvas de nivel van a tener esa forma. ¿Sí? Van a ser de esa forma. Entonces, yo voy a verificar Y igual. Vamos primero a agregar un deslizador, por ejemplo acá. Y ya le ponemos de menos 10 a 10. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Estoy ayudándome de GeoGebra. Yo lo puedo dibujar a mano, ¿sí? Pero para que ustedes también se pueden ayudar, ¿no? Déjalo poner. A la hora de hacer su evaluación no hay ningún problema. No se pide que ustedes lo tabulen y comiencen a graficar, pueden usar GeoGebra. La idea es interpretarlo, ¿no? Más que graficarlo. Entonces, mi gráfica es Y igual a entre X, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, mis curvas de nivel será cuando yo comience a darle valores mira. Van a salir varias, ¿no? Mire, y va a haber varias, ¿no? Entonces, voy a dibujar una ahí, ¿sí? Y de ahí voy a analizar. Entonces, hago mi captura. Y ahí está. A ver. Y eso sería cuando el logaritmo de A es un número positivo, mira. Es decir, cuando, perdón, el A es un número positivo. Vamos a ponerlo más acá. Entonces acá es cuando A es un número positivo. ¿Y qué sucede cuando A toma valores negativos? Lo voy a poner al costadito. Voy a cambiar cuando A es negativo, mira. Entonces vamos a poner ahí. Ahí está cuando A es negativo, mira. Menos 2,4. Ahí está. Entonces acá tenemos cuando A es negativo. A ver, si A es positivo, es fácil resolver este de acá. Eso significa que K tiene que ser mayor que 1, ¿no? Y si A es negativo, significa que K está entre 0 y 1. Entonces ahí tengo las dos gráficas. Para K mayor que 1 y para K entre 0 y 1. ¿Sí? De esa manera. Entonces,
ustedes se dan cuenta que conforme yo iba cambiando ese valor de A, ¿sí? Por ejemplo, positivo, voy a cambiar, miren, para cuando va aumentando, mira qué va sucediendo. Va apareciendo más valores, ¿no? Mira, varias curvas de nivel más. Entonces, eso lo voy a graficar ahí. Voy a graficar varias curvas de nivel. Entonces, cuando A es positivo, habrá otras curvas de nivel, ¿no? Por acá va a haber otra, mira. ¿Sí? Igual por acá. Habrá otra, ¿sí? Y pues también por acá. Por ejemplo, habrá otra amarilla, vamos a ver. Por ejemplo, por acá también. Y por acá también habrá, ¿no? ¿Mm? Y por ejemplo, va a haber una, por ejemplo, acá. De esta manera. Entonces, este es el que me interesa, mira. Este de acá. ¿Sí? Porque están cortando, ¿sí? A la región, ¿no? Está cortando a la región. ¿Sí? Ahí está. Y la misma idea para el siguiente, ¿no? La misma idea para el siguiente, por acá hay el que me interesa. Acá está. Y hay otras curvas más de nivel, ¿no? Vamos a encontrar más curvas de nivel. Para otro valor de K va a salir él. Conforme nosotros vamos cambiando los valores de K, es decir, va cambiando los valores de A, por lo tanto, va apareciendo otras curvas, ¿no? Y me interesa el que está acá. Este me interesa, ¿sí? De esa manera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Aló, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Dime, Elmo, pues, cuando les pregunte pueden hablar de manera directa. Profe, Ya no te escuché, se perdió el audio. Puede, nomás te escuché. Puedes escribir en el chat. Se perdió el audio. ¿Los demás me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan los demás? ¿Sí? ¿O se perdió mi Sí, audio? sí lo escucho, profesor. Ah, ya, entonces fue tu compañera. Ahí está. Lermo, puedes escribir, ya. ¿Puede repetir lo que significa cuando choca el gráfico? Todavía no he mencionado qué significa. Solamente he dicho que eso me interesa y voy a explicar por qué. Pero hasta el momento, lo que he mencionado es si se entendió las curvas de nivel, ¿no? Conforme yo voy dando valores, voy dibujando varias curvas de nivel. He dibujado diferentes colores ahí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. A ver. Entonces, yo lo estoy apoyándome en el GeoGebra para graficarlo más rápido y que sea más bonito. Lo puedo hacer manualmente, yo no tengo ningún problema hacerlo manualmente, pero como ustedes lo mandan al examen, pueden usar el GeoGebra también, ¿no? Vamos a usar muchas veces el GeoGebra, chicos, para poder interpretar, ¿sí? Y poder analizar, ¿no? A ver, entonces, me dice geométricamente, estamos yendo por la parte geométrica, todavía no iba a la parte analítica. Estoy agarrando un gráfico, eso es geométricamente, ¿no? Comienza a dibujar, dibujar, y veamos por qué me importa, ¿sí? Justamente, ¿sí? Ya, hijita. ¿Por qué me importa, en este caso, el que es tangente, ¿no? A ver, primero voy a hacer acá en borrador. Voy a hacer en borrador. Y acá, ¿no? Yo tengo esta curva, ¿sí? Y esto se intersecta en dos puntitos. Esos puntos significa que son soluciones, ¿sí? Los puntos que se intersectan en dos curvas satisface esta curva de acá y esta otra curva, ¿sí? Que lo voy a dibujar con otro color mejor. La de blanco
con la de celeste. Yo voy dibujando acá y tengo otras soluciones, ¿sí? Y voy teniendo para cada curva de nivel una solución. Pero voy a exagerar y voy a poner una curva de nivel por acá. Esta curva de nivel existe, pero no le intersecta, ¿sí? No le intersecta a mí, en este caso, a mi gráfico. Por lo tanto, mi gráfico, ese círculo, ¿quién era? Era mi restricción, ¿no? Entonces, cuando le dicen ustedes, sujeta a estas restricciones, debe satisfacer la restricción. Entonces, ahí no hay ningún punto. Entonces, todos los puntitos que he colocado acá satisfacen ambos, ¿no? Satisface justamente la que pertenece a la función objetivo y pertenece a la restricción. A él no me interesa. Entonces, le mencionaba que por qué me interesa él, ¿sí? ¿Por qué nos va a interesar él? ¿Sí? Ya está. Vamos a decir por qué, ¿sí? Lo voy a dejar ahí y vamos a ver por qué es que me interesa él. Primero, vamos a justificar un poquito la idea. Y la idea justamente de él, la idea del profesor colocar esta pregunta es para que entiendan el motivo de Lagrange, ¿sí? A ver, primero colocamos esta observación, lo que le mencionaba, ¿no? Los puntos de corte, ¿sí? Los puntos de corte entre las dos gráficas representan soluciones. Satisfacen ambos, ¿sí? Satisfacen ambos, mejor. Le ponemos más fácil. Satisfacen ambos, ¿no? ¿Sí? Satisfacen ambas curvas, podemos poner. Ambas curvas. Y voy a un ejemplo facilito para que más o menos entienda. Por ejemplo, si yo tengo mira, esta ecuación, creo que todos lo sabemos resolver, y dices, ah, fácil, profe, yo lo resuelvo, eso sale 2 y sale -1. Creo que todos saben resolver esa ecuación, no hay ningún problema, ¿no? Esto es analíticamente, ¿no? Aspita, por ejemplo, acá, 2 y 1, menos y más, y sale esto, ¿no? Geométricamente también lo puedo resolver, mira. ¿Cómo lo voy a resolver geométricamente? Geométricamente puedo hacer esta gráfica y esta gráfica, mira. Entonces, grafico el que le llamo F y grafico el que le llamo G. ¿Sí? Entonces, cuando uno grafica, acá voy a graficar con otro color, y está haciendo un borrador nada más, ¿no? Eso es F, es de X al cuadrado. Y voy a graficar el otro que es X más 2. Esto es G, ¿sí? Esto es G. Tengo X más 2. Me interesan esos puntitos, mira. Estos dos puntitos satisfacen, ¿sí? Satisfacen el, mira, si yo acá observo -1, satisface el f de 1 sería igual a g de 1. Y este puntito de acá, 2, satisface. ¿Y en qué eje está? Mira. En el eje X. Ah, ya, mira, esas son las soluciones, mira, ¿sí? Las soluciones. ¿Se dan cuenta? Chicos, ¿hasta ahí se está entendiendo la idea del que estoy diciendo? ¿Se entiende ahí? Sí, Analíticamente y profe, geométricamente. sí se entiende. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, si es que yo pudiera analizar y puedo llamar una nueva función de esta manera, ¿sí? Es decir, voy a analizar esta función y voy a buscar los ceros de esta función, ¿sí? Voy a buscar los ceros, o sea, voy a analizar él. Entonces, yo comienzo a analizar ciertos valores, pero esta función lo puedo, en este caso, es de esta manera, ¿no? Ya no tiene nada que ver con esta gráfica, estoy voy a graficar h. H sería así. Esa es la función h. Entonces, yo puedo encontrar esta función donde es que ocurre su mínimo, ¿no? De esta función. Puedo hallar su h mínimo, ¿no? Entonces, voy a minimizar esta función, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a minimizar y puedo encontrar los puntos, ¿no? Hay varios que van a cumplir. Hay muchos puntitos por acá que van a cumplir, varios. Pero va a haber uno o algunos que minimicen a esta función. Y esa es justamente la idea de Lagrange, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es, la idea es buscar, ¿sí? Es buscar una función que le llamaré L, por ejemplo, donde va a tener X y Y, ¿sí? Ahí está.
Y va a ser, en este caso, por ejemplo, mi función que tenga el, ¿sí? De esta manera, el de acá, ¿sí? Esta función f de x, y, pero no necesariamente, ¿sí? Vamos a hacerlo así, después le pongo esta función para ver la ganancia. Entonces yo necesito, si encontrar puntos, ¿sí? Voy a dibujar ahí, necesito encontrar puntos o un punto, ¿sí? Donde cuando yo quiero en él, sabemos que esto va a tener una recta tangente, ¿no? ¿Sí? Y en la recta tangente ocurre el máximo, ¿sí o no? O mínimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y para mi otra gráfica, por ejemplo, acá tengo su recta tangente, ¿no? Ahí va a ocurrir su mínimo. Y si fuese así, sería su máximo. Pero cuando uno calcula la recta tangente, hay un vector que sale acá, ¿sí? Este vector. ¿Cómo calculo el vector normal a él? ¿Cómo es el vector normal a una curva? Que es tangente a esa recta. ¿Quién es el vector normal a la curva y que es tangente a la recta? Estoy tratando de justificar lo que voy a hacer, chicos, ¿sí? ¿Quién es el vector que es normal a la curva, ¿sí? Y tangente a la recta? No, la pendiente es la pendiente de la recta, ¿sí? Normal a la curva, chicos. Quiero que sea normal a la curva. Perdón, normal a la recta, ¿sí? ¿Sí? Normal a la recta, ¿sí? Ahí está. Perpendicular a la recta tangente, ¿sí? El vector que es normal, chicos, a él, ¿sí? Ponerle de... Este vector, mira, que es normal, si esta es una función f, ¿sí? Este vector normal viene a ser el gradiente, chicos, ¿sí? El gradiente. ¿Qué? ¿Sí? Ese es el gradiente. De esa manera. Por ejemplo, uno facilita x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es su derivada de él? Vamos a poner, es 2x, ¿no? Entonces, en este puntito, yo quiero su vector. Hay un vector, ¿sí? Hay un vector que es tangente, ¿sí? Y hay el vector que es de acá. Este vector, ¿sí? Este vector fácilmente ese es el gradiente de esta función. O la derivada, ¿sí? Pero de manera perpendicular, ¿no? De esa manera. Entonces, eso es lo que voy a calcular ahí, ¿no? Y si esta es mi función g, entonces este de acá tiene que ser su gradiente. Estoy poniendo en sentido contrario para que no, ¿sí? No se traslape ahí, ¿sí? Podría ser en el mismo sentido. Entonces, lo que voy a hacer ahí, yo quiero que esas, ¿sí? Esas dos curvas, ¿sí? Obtenga, en este caso, su máximo, ¿sí? En este caso para ambos, ¿no? Que el G no se vaya mucho, no se desplace más allá porque quiero que corte, y en este caso el F tenga su vector. Entonces eso se va a desplazar, ¿sí? Se va a ir desplazando hasta que coincidan que las gradientes, ¿no? Las gradientes. Pero recuerda que la gradiente es un vector. Y yo tengo este vector que apunta a ese mismo lado y tengo ese vector que apunta a ese mismo lado. Pregunta, si este es el vector U y este es el vector B, apuntan al mismo lado, ¿puedo decir que U es igual a B? ¿Puedo decir que U es igual a B, chicos? ¿Así tal como está? ¿Sí o no? No, ¿por qué no?
Algo falta, ¿no? ¿Qué le falta ahí? Las magnitudes, ¿no? Miren el tamaño de U es mucho más grande que B, ¿sí? Entonces habrá que multiplicarle un valor a uno de ellos tal que su magnitud se acorte o se agrande, ¿sí o no sé? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a multiplicarlo por un lambda para que ahí sí, ¿no? Entonces, ese lambda lo que va a hacer es que justamente el de acá sea igualito, ¿no? En la misma, ¿sí? En la misma distancia, ¿no? Existe ese lambda que va a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, sería el doble, el triple, no sé, algo será, ¿no? De esa manera. Entonces, eso es lo que voy a hacer. No lo puedo igualar U igual a B, porque los vectores no necesariamente son iguales. Pero hay un lambda que lo puedo multiplicar ahí que va a hacer, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente la gradiente de uno de ellos, que debe ser igual, ¿sí? Tiene dos componentes, X y Y. Debe ser igual a lambda veces la gradiente de la otra, ¿no? Eso es lo que necesito, ¿no? Entonces, es por eso que necesito que esas funciones sean derivables, porque para calcular la gradiente tiene que derivarse, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ¿no? Entonces, es por eso, yo no sé si hay un punto. Gráficamente me dice que va a cortar en un punto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero podría ser que es un máximo, lo alcance en 2 puntos, no lo sé. A priori yo no sé, ¿sí? No lo sé. Pero gráficamente me está diciendo que su máximo va a ser él, ¿no? Mire, se va alejando, 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 ¿sí? Y la gradiente inclusive, recuerden que la gradiente me da el sentido del máximo, ¿no? Podemos recordar entonces ahí. Recordar, ¿sí? Recordar que la gradiente, ¿sí? La gradiente de una función, ¿sí? Nos da el sentido del máximo, ¿no? Nos da el sentido del máximo, ¿sí? Del máximo, ¿no? Hacia dónde él, ¿no? Por ejemplo, esta función, mira, una función bien fácil, ¿ah? 2x más 3y. Su gradiente de esta función sería 2,3. Entonces quiere decir que si yo grafico las curvas de nivel, que rápidamente lo puedes graficar, sus curvas de nivel de esa función serán así. Pero me dice, por este vector, que es 2,3, ese es el vector 2,3. Me dice que en ese sentido, que es la gradiente de f, en ese sentido va a estar el máximo. Ah, ya, mira, cuando yo me vaya hacia allá, en algún momento voy a encontrar el máximo, ¿no? El máximo. Eso me dice, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Sí? Me dice ahí. ¿Correcto? Él. Es por eso que calculo la gradiente. Claro, yo lo puedo pasar a restar ahí, ¿sí? Y va a haber un punto donde se ocurre el máximo, ¿no? De esa función. Y esta función yo le puedo llamar así, ¿no? Lo puedo pasar acá. Y esto será 0, ¿no? Y entonces, este de acá es la gradiente de alguna función, ¿no? Entonces, si yo defino, si yo digo sea L de X, y el lambda que no conozco, y le llamo de esta manera, ¿sí? F de X, Y menos lambda veces G de X, Y. Entonces, esto será la gradiente de L, ¿no? ¿Sí? La gradiente de L. Y igual a 0, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces, y eso es lo que hizo Lagrange, ¿no? Lagrange hizo esto, ¿sí? Dijo, mira, tengo él, le calculo su gradiente, tiene el mismo sentido, hay lambda veces él, y por lo tanto le llamo mi función de Lagrange, ¿no? Y lo que buscamos es encontrar valores cuya derivada o cuya gradiente sea 0. Eso significa valores que hagan que sea máximo o mínimo. Profesor, ¿a este es el máximo? No lo sé, porque no sé en qué orden está, ¿no? Si yo lo paso a restar al otro lado, ¿sí? Podría ser así, no lo sé, sino el orden. Es por eso que me dará el máximo o el mínimo, no lo sé, ¿sí? Pero me dará un óptimo, ¿no? Entonces, al resolver esa gradiente, acá no va a resultar un óptimo, ¿no?
un óptimo. Entonces, estamos haciendo los dos a la vez en sí, ¿no? Entonces, he justificado ahí. Ahora vamos a la parte gráfica. ¿Qué me dice la parte gráfica? La parte gráfica dice lo siguiente, ¿no? Y eso lo voy a mostrar con el GeoGebra, ¿sí? Entonces, está acá. Ahí está. El GeoGebra me dice, ¿no? Me dice, mira, si yo voy en ese sentido, con la curva de nivel, entonces ahí se va a ir, va a ir, va a ir, va a ir ahí, y cuando ahí coincidan los dos, ¿sí? En ese puntito, entonces encontraremos, ¿sí? El óptimo de esa función. No sé si es máximo o mínimo, pero hay un óptimo, cuando en este caso A es positivo. Y si A es negativo, mira, nos iremos a este lado, por acá, ahí, así, y encontraremos el óptimo, ¿no? Ahí el óptimo, ¿no? De esa manera. Ahí, si te das cuenta, sus gradientes no coinciden. Voy a dibujar un par de vectores, ¿sí? Ajá, ahí está bien. Por ejemplo, el de acá sería así. Y para él sería así, mira. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Los vectores no están colineales, ¿sí? Deberían estar colineales, ¿no? Entonces, es por eso que ahí no me sirve, ¿no? Voy a borrarlo. Ahí está. Borrar y borrar. Ya está, ¿no? Entonces, por eso es que ahí no me sirve, ¿no? Pero ahí sí, ¿no? Justo ahí va a coincidir que van a tener el mismo sentido de sus gradientes, ¿no? Entonces, ahí va a haber un vectorcito que sale así, y para él va a haber otro vectorcito que sale así, ¿no? Y eso es lo que estaba buscando, ¿no? Que sean colineales vamos a poner ahí más chiquitito, no sé. Estoy dibujando por dibujar. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Yo quiero que estos vectores sean colineales, ¿no? En otro lugar no van a ser colineales, ¿no? Ahí no van a ser, como te diste cuenta, ¿sí? Por ahí, mira, date cuenta, mira la curva de nivel, ¿no? Entonces, si yo lo muevo, esos vectores no van a ser colineales, lo puedo mover, mira, este puntito. ¿Sí? ¿Dense cuenta? No es colineal. Entonces, yo necesito un punto donde sí sea colineal, ¿no? Ahí lo moví mi vectorcito, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y ahí van a ser exagerado un poquito. Vamos a mover un poquito más. Ahí está. ¿Eh? Inclusive, ¿sí? E inclusive me dice en qué punto va a ser tangente. ¿En qué punto es tangente, chicos? A ver. ¿En qué punto me dice gráficamente que es tangente? Ya, pero ¿quién es ese punto? Fíjense ahí. Tiene un par ordenado, ¿no? ¿Quién sería? El 2,2. Y para el otro lado también está, mira. Al otro lado también, ¿en qué punto sería? No es aproximado, es exactamente, ¿sí? El gráfico nos da exactamente, ¿sí? En este caso nos está dando exactamente. Y si uno lo reemplaza, ¿sí? Lo reemplaza, va a salir exactamente ahí, ¿sí? En el -2,-2, gracias, ¿sí? Entonces, voy a dejar mi álgebra ahí. Ya tengo el, ¿no? Entonces, ya me está diciendo que habrá un punto acá y ya sé quién es este punto, ¿no? En el gráfico ya me salió. Este punto es el 2,2 y este el punto es el -2,-2. Y acá también encuentro, ¿no? El punto será el -2,2 y este punto será el 2,-2, ¿no? De esa manera. Entonces ya tengo los óptimos, mira, ¿sí? Gráficamente ya encontré dónde va a alcanzar su óptimo, mira, ¿sí? Resolver gráficamente, ya tengo los óptimos, mira, los óptimos son el punto 2,2 menos 2,-2 menos 2,2 y el 2,-2. Ahí son los óptimos, resolviendo gráficamente. ¿Se entendió? Resolviendo gráficamente encontrar los óptimos, chicos. ¿Sí? Resolviendo gráficamente, ¿se entendió cómo encontrar los óptimos?
Ok, bueno, ¿sí? Los óptimos gráficamente, ¿no? Entonces, ya tengo el... me dice él. Ahora, si yo quiero saber si es máximo o mínimo, lo puedo reemplazar, ¿no? Por ejemplo, profe, el 2, vamos a reemplazar acá, por ejemplo, acá, en este lado, para saber si es máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, evalúo, mira. Vamos a evaluar en la función, ¿no? F de 2,2, F de menos 2,-2, F de menos 2,2 y F de 2,-2, ¿no? Y nosotros conocemos nuestra función, porque recuerda que nosotros queremos optimizar la función objetivo, ¿sí? Sería E a la X por Y. E a la cuarta, E a la cuarta, E a la menos 4, E a la menos 4. Entonces quiere decir que E a la cuarta acá alcanzó su máximo, ¿no? Y acá está su mínimo, mira. Lo alcanza en 2 puntos, mira, ¿sí? En 2 puntos, ¿no? ¿En qué punto alcanza su máximo? En el 2,2. ¿Cuánto vale ese máximo? E a la cuarta. ¿En qué punto alcanza su mínimo? En 2 puntos, en el menos 2,2 y en el 2,-2. ¿Y cuál es su mínimo? E a la menos 4. ¿Sí? E a la menos 4. Ese es su mínimo, mira, ¿sí? Ese es su mínimo valor y su máximo valor, ¿sí? De esa función objetivo. ¿Ves? Ya encontré el máximo, encontré el mínimo, encontré los puntos que son soluciones, o sea, los llamados óptimos, y encontré todo. Y lo único que he usado ahí, lo único que he usado es gráficamente, ¿no? Me fui a este lado de acá porque su compañera me preguntó por qué el punto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya más o menos he justificado por qué en esos puntos van a dar, ¿no? ¿Sí? En esos puntos van a salir por justamente por él, ¿no? Por las gradientes, ¿no? Las gradientes. Pero cuando ustedes hagan geométricamente, dibujan, ¿sí? Y comienzan a desplazar hasta que corte de manera tangente, ¿sí? De manera tangente. Entonces, siempre y cuando exista la derivada, ¿sí? La derivada. Porque si no existe la derivada, podemos encontrar geométricamente, es como decir, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿sí? Esta función, valor absoluto, tiene un máximo, ¿sí? Ahí está su máximo, ¿no? Tiene un máximo, pero no se puede hacer por derivadas, porque esto no es derivable, ¿no? Pero sí puedo encontrar el máximo, mira. Geométricamente yo puedo encontrar el máximo, pero por derivadas no puedo encontrar el máximo porque no existe la derivada en ese punto. No me va a salir nunca usando derivadas, ¿no? Es por eso que cuando uno aplica Lagrange, y el profesor seguro lo ha hecho en clase y siempre lo pregunta en los exámenes, ya le voy diciendo, habla de la condición de regularidad, es decir, para que una función sea regular. Profesor, ¿qué significa que sea regular? Que sea derivable, chicos, ¿no? Entonces, para que yo pueda aplicar Lagrange, esta función, que lo puedo restar, ¿no? Tiene que ser derivable, ¿no? Derivable en los puntos donde voy a analizar, porque la derivada puede existir, esa, por ejemplo, el valor absoluto existe la derivada, pero no en esa esquinita, ¿no? Esto puede existir, pero en esa esquinita no, ¿no? Entonces, lo que busco es que sea regular, ¿sí? Esta condición de regularidad para que en el punto que yo voy a analizar, ojo, en el punto que voy a analizar, exista la derivada, ¿no? Esa es la condición de regularidad que me da, ¿no? Además, nos da otras condiciones, como por ejemplo que la cantidad de restricciones tiene que ser, no debe superar la cantidad de incógnitas, ¿no? Entonces, todos esos ustedes lo han visto ahí porque justamente son condiciones para de regularidad, ¿no? Repásenle ello, chicos, porque eso sí viene en los exámenes, ¿ya? A ver, entonces, ya gráficamente, analíticamente es aplicar Lagrange, chicos, ¿sí? Analíticamente. Como esta función, ¿sí? La exponencial es infinitamente derivable, y esta función polinomial, porque recuerden que la restricción es x cuadrado mayor cuadrado igual a 8, también es infinitamente derivable, entonces esta función, ¿sí? Cumple la condición de la derivada, es regular en cualquier punto. Ahora, la condición de que no exista más restricciones, existe una sola restricción y tengo dos variables x y, entonces está bien todo, ¿no? Entonces, por Lagrange, ¿sí?
por Lagrange, el método de Lagrange. Es lo que hemos hecho, debe salir lo mismo, ¿no? Entonces acá, recuerden que esto es el llamado lagrangiano, ¿no? El lagrangiano. Eso es lo que aparece en todos los libros, ¿no? Porque es el lagrangiano, él, ¿no? Entonces, el lagrangiano dice, tienes que calcular x, y lambda, ¿sí? Y en este caso, tu función objetivo, que sería e a la x por y, menos lambda veces la restricción, pero debe estar igualada a 0, ¿no? Porque ahí no tendría sentido, ¿no? Tiene que ser justamente él, ¿no? Esa curva. Entonces comenzamos a calcular el gradiente, ¿sí? El gradiente de esta función. Pero como hay tres variables, ¿sí? Tres variables, ¿sí? Yo quiero calcular que el gradiente salga 0. Entonces, ¿quién es el gradiente? Recuerden que el gradiente de él sería L de X, L de y L de lambda, porque tiene tres variables. Y quiero que sea 0, 0, 0, ¿no? Es el 0 que buscábamos, ¿no? Que es un vector. Recuerda que, no te olvides, el gradiente siempre es un vector. Como tengo tres variables, habrá tres componentes, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, calculamos la derivada en x, ¿no? L de x. L de x sería y e a la x por y menos lambda por 2x. Y eso lo igual a 0. L de y, ese es x e a la x por y menos lambda, 2y lo igual a 0. Acá tengo n de lambda, ¿sí? Ahí está. Sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 8 y lo igual a 0, ¿no? Entonces, de acá despejo, y tendría, por ejemplo, y a la x por y igual, en este caso, a 2 lambda por x, ¿no? Acá tengo x e a la x por y igual a 2 lambda y. Dense cuenta que una solución podría ser el 0, 0, cuando x vale 0 y y vale 0, cumple, ¿no? Pero si x vale 0 y vale 0, ¿sí? Lambda puede ser cualquier valor, ¿no? ¿Sí? Podría ser cualquier valor, ¿no? Entonces, tarea de ustedes que le interpreten qué significa eso, ¿no? En sí no va a tener no es una solución, pero no ocurre ni el máximo ni el mínimo en él, ¿no? ¿Sí? De esa manera, solamente ahí para tenerlo presente. Entonces, si voy a buscar soluciones, voy a buscar soluciones no nulas, ¿no? Porque se dan cuenta que al tener acá la solución son hipérbolas, ¿no? ¿Sí? Son hipérbolas, entonces yo busco que mi hipérbolas, ¿sí? Nunca van a ser 0 alguno de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy buscando. Sí, es lo que vamos a hacer. Voy a despejar de acá. Solamente acá lo he puesto así, y de ahí queda despejar, ¿no? Puedes hacer de muchas maneras, como dice su compañera, podemos despejarlo, ¿sí? Y yo también lo puedo hacer eso, o puedo dividirlo, mira. Que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo al que mencionó. Entonces, si yo divido, se va a cancelar e a la x por y queda y entre x. Y cuando yo divido, él va a quedar x entre y, ¿sí? Y eso es equivalente a decir x al cuadrado igual a y al cuadrado. Ah, ya. Entonces, si tengo x al cuadrado igual a y al cuadrado, tengo dos casos. Caso número 1, que x sea igual a y. Caso número 2, que x sea igual a menos y. ¿Sí? Ahí están mis dos casos. ¿Sí? Los dos tienen que x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Tengo dos casos entonces. Caso número 1, ahí está, y caso número 2. Vamos a resolver cada uno caso por caso. Y no te olvides que mis soluciones debe salir mel, ¿no? Lo que me ha salido gráficamente. El 2, 2, menos 2, menos 2, menos 2, 2, y 2. Por lo menos vamos bien, mira, acá va a ser cuando x y y son iguales, mira. Va a aparecer ello. Y acá cuando x y y son opuestos, mira. Y ese es justamente él. Por lo menos estamos por buen camino, ¿eh? Todavía no sé de dónde sale el 2. Debe salir el 2, ¿no? ¿Cómo? No sé. Pero veamos, ¿sí? A ver,
reemplazamos, ¿sí? Recuerda, para resolver Lagrange, ¿sí? Para resolver, ¿sí? Resolver ello, para resolver, debemos hallar, ¿no? Porque a veces no lo hallan, ¿no? Debemos hallar un X, ¿sí? Solución, un Y solución y un lambda que es solución, ¿no? Eso tenemos que hallar, ¿no? O sea, una terna, ¿no? Debemos hallar todas las ternas que sean soluciones. O sea, hay que hallar el valor de X, el valor de Y y el valor de lambda con constantes, ¿no? No puede decir, profesor, mi solución sería Y igual a 2X. No, eso no es una solución, ¿no? A menos que tenga infinitos puntos, ¿no? Infinitos. Podría ser, ¿no? Todos los puntos sobre esta curva son solución, podría ser, ¿no? Entonces podría tener infinitas soluciones, que es una posibilidad también, ¿no? Eh, ¿Sí? Si es que sale de esa manera, es una curva y tiene infinitas soluciones, ¿no? En este caso va a salir valores, ¿no? Sí, valores. A ver, cuando X es igual a Y, lo puedo reemplazar. Voy a llamarle por números. 1, 2 y 3. En 3, chicos, ¿sí? Reemplazamos en 3. Entonces en 3 tendría 2x al cuadrado igual a 8. Tengo que x al cuadrado vale 4. Por lo tanto, de acá tengo que x vale más menos 2. Pero hay que encontrar el lambda, ¿no? ¿Sí? De repente existe ese valor y no existe el lambda, ¿no? Allá. Entonces vamos a reemplazar lambda. Y el lambda lo puedo reemplazar en 2, por ejemplo. ¿Sí? O en 1, ¿no? En 2, a ver. En 2. En 2 tendríamos, mira, x, ¿sí? 2 a la x por y, ¿sí? Que eso vale 4, porque es 2 por 2 o 2. Recuerda que acá tenemos, vamos a colocar los pares, vamos a mover un poquito más abajo. Entonces, acá tengo las soluciones, ¿no? Si x vale 2, como son iguales, el otro también saldría 2. Y si x vale menos 2, como y también son iguales, sale menos 2, ¿no? Entonces, acá reemplazando tendría x, cualquiera de los dos, x, estoy reemplazando para él, para este caso. Y tendría x por y ahí tengo lambda, ¿no? ¿Sí? Tendría 2 por 2, 4 lambda, ¿no? Entonces acá tengo que lambda saldría a la cuarta sobre 2, ¿no? Existe ese lambda, mira. Y vamos para él, ¿no? Para él, a ver. ¿Sí? Para él tendríamos menos 2 a la 4 igual, en este caso, menos 4, ¿sí? En este caso, menos 4 lambda, ¿no? Lambda sale a la 4 sobre 2. Ya tengo mi solución, ¿ven? Ahí está. Y para él, igual en 3, ¿sí? En 3 tendríamos que x al cuadrado es igual a 4, la misma historia, y x sale más menos 2. Y nuevamente, si x vale 2, entonces y vale menos 2. Y si x vale menos 2, y vale 2, ¿no? Reemplazamos en 2 o en 1, es indistinto, ¿sí? En 2. Por ejemplo, acá saldría, en 2 saldría x que es 2, por a la menos 4, igual a menos 4 lambda, ¿no? Entonces lambda saldría a la menos 4 entre menos 2, menos ¿no? Vamos a poner acá bonito. Lambda sería menos a la menos 4 entre 2, ¿no? Igualmente acá, reemplazo x menos 2 a la menos 4, que es el producto, igual a 4 lambda, ¿no? Entonces acá tengo lambda, que sería menos a la menos 4 entre 2, ¿no? Y ya encontré las soluciones. ¿Qué soluciones salieron? Justo lo que hemos dicho, ¿no? Iba a salir el 2 menos 2 y el, ¿no? De esa manera. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, ya no sé. Entonces, lo que hemos visto ahí, chicos, ha sido justamente que yo puedo resolver gráficamente, ojo, porque ha venido en los exámenes, el profe dice, resuelva gráficamente. Entonces, haciendo un memorex, ¿sí? Un memorex. ¿Sí? Si haciendo un memorex, ¿qué dice?
Si voy a resolver gráficamente, ¿cómo hice? Graficamos las curvas de nivel. No se olviden que eso lo voy a colgar para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Primero, si quieres resolver gráficamente, vas a graficar las curvas de nivel y vas a hacer varias curvas de nivel hasta buscar que sea tangente, ¿sí? Que se corte en un punto en sí, ¿no? Que tenga una sola solución, porque que tenga varias no me garantiza, ¿no? Y ya está. Y comienzo a encontrar gráficamente, ¿no? Y lo evalúo para saber quién es máximo y quién es mínimo. Okay. Ahora, y si voy a hacer analíticamente, ¿sí? Analíticamente, yo puedo usar Lagrange, mira, el lagrangiano, por ahí comienzo a resolver y aplico él, ¿no? Siempre y cuando Lagrange satisfaga mis condiciones de Lagrange, ¿no? La condición de regularidad de Lagrange. Una vez que satisfaga la condición de regularidad, ¿sí? No se olviden, chicos, porque eso a venir también en los exámenes, ¿no? ¿Sí? El profe pone así, ¿no? Dado el problema, determine si se puede aplicar el método de Lagrange. A. Parte B. En caso que tu respuesta sea afirmativo, calcula, resuelve usando el método de Lagrange, ¿no? Entonces, tú tienes que la parte A justificar si es que se puede aplicar Lagrange. Para eso tienes que ver las condiciones de regularidad que está en tu cuaderno que el profe ha puesto en clase. Una vez que tenga él, ya le aplicas todos los pasos que he hecho acá, ¿no? Yo les he mencionado la condición de regularidad, ¿no sé? Les he mencionado y una vez que ya está resuelto, ya se acabó el problema, ¿no? Debe coincidir con la parte gráfica, sí, ¿no? Vamos en este caso a ver el segundo problema, ¿sí? Ese tipo de problemas es clásico también en los exámenes del profe. Ya, vamos a poner otra hoja. Lo vuelvo a abrir. Ya está. Vamos a volver a abrirlo. Documentos. Acá. Ahí está. Entonces, estaba abriendo la otra página. Acá. Ahí está. Ya tengo él. Entonces, me dice, dada la función de costo o coste y producción de un fabricante definida por él, hay el costo mínimo del fabricante sujeto a la restricción de la producción. Ya mira. Nos pide minimizar. El problema es un problema de minimizar. Minimizar esa función, ¿sí? Vamos a minimizar. ¿Quién? La función dice minimizar, hay el costo mínimo, hay que minimizar el costo, ¿no? Entonces hay que minimizar esta función. ¿Sujeto a quién? Sujeto a la restricción que Q de XY sea igual a Q sub 0, que es un número positivo, ¿no? De esa manera. Entonces, ese es el problema que me pide. Leer, porque en los exámenes, ¿sí? A veces le dice, el profesor lo cambia y pone otra pregunta, ¿no? Al que le tocó él, dice, ¿no? Después dice, minimizar, ¿sí? O maximizar la producción. Ah, maximizar la producción, ¿no? Entonces sería maximizar esta producción, ¿no? Sujeto, ¿sí? A que el costo sea un costo C sub 0. Ah, ya, mira, ¿ves? Es otro problema, ¿no? Entonces, el alumno A, ¿sí? Le pasó, mira, a mí me tocó esto, uy, es igualito, te lo paso a ti. Entonces, ¿qué hace el alumno B? Copia lo mismo, ¿sí? Pero no era la pregunta de B, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, este alumno tiene 0, él fue buena gente y se lo pasó a Elcio, ¿no? ¿Sí? Pero este alumno no se dio cuenta que eso no era su pregunta. Es como lo que ha ocurrido en el examen, ¿no? En el examen, ¿sí?
a algunos le tocó, que era la pregunta 3, ¿sí? Que tenías que calcular el Q de, creo que era así, X a la K, creo, X1 a la K, X2 y X3, creo, ¿no? Menos X2, bueno, acá había un alfa, creo, alfa 1, más alfa 2 a la 1 menos K, más alfa 3, X3 a la menos K, creo, ¿no? Algunos los ha tocado así. Entonces, muchos alumnos han pensado que es la misma pregunta, ¿no? Y le pedían para que sea, algunos le pedían para que esta función sea función, ¿no? Cóncava, y a uno le pedía para que sea convexa, ¿no? Entonces, el alumno le pasó el convexa a cóncava, y el alumno que era cóncava lo copió igualito que convexa. Entonces, este alumno no se dio cuenta que le pedía distinto, a pesar que le tocó la misma función, pero era distinto, ¿no? Entonces, eso es cuando el alumno de buena gente se lo manda al alumno, ¿sí? Al otro para que se queme, ¿sí? Entonces le dice, ¿sabes qué? Te paso él para que saque 0. Entonces, supuestamente es buena gente, pero te está mandando de mala gente, ¿no? Y automáticamente tienes un 0 más, ¿no? Entonces, el alumno que pide, ¿sí? Ahí es porque no estudió. Se lo pide al otro que sí estudió, pero no coincidió, por lo tanto, el que no estudió tiene 0 más 0 más 0 más 0, 0, ¿sí? Por lo tanto, saca 0. Entonces, las cosas bien sencillas, chicos, ¿no? Pregúntale al alumno que sí estudió, te va a decir, sí, estaba fácil, ¿no? Yo saqué buena nota, ¿no? ¿Sí? Pero el que no estudió, entonces va a sacar baja nota o 0, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, es así de sencillo, chicos, ¿ah? Y los temas, ya les voy avisando, chicos, los temas van a ir subiendo, en este caso, la cantidad de parte teórica, ¿sí? Hay mucha parte teórica, por eso yo les sugiero que estudien, practiquen, chicos, no se confíen, ¿sí? No se confíen, ¿sí? Si ustedes se confían, rápidamente van a tener una cantidad de ceros impresionante, chicos, ¿ah? A ver, nosotros ya le vamos diciendo, ¿no? Con Edith le decimos cómo el profesor evalúa, qué va a preguntar, y yo les voy diciendo siempre, ¿no? Chicos, esta pregunta hace el profesor, esto, ¿no? Usted tiene que estar, ¿qué pregunta el profe? El profe está diciendo, esto, ¿no? Esto, ya la apunta, entonces en mi examen tengo que repasar esto, voy a repasar esto, ¿no? Y repasa, porque el profesor explica con varios ejemplos también, ¿no? Ahí está. Entonces me pide minimizar ello, ¿sí? Entonces voy a hacer este problema y lo voy a reemplazar, ¿sí? Entonces lo reemplazo por sus datos, ¿no? Entonces me pide minimizar esta función que es p de x más p de y, ¿sí? Sujeto a esta restricción que es k x alfa y a la beta igual a q sub 0, ¿no? Ya tengo eso. Entonces vamos a minimizar. Uso lagrangiano, ¿sí? Defino mi lagrangiano, variables x, y en este caso hay una sola restricción que le llamaré lambda porque hay una sola, ¿no? Defino mi función objetivo, ¿sí? Que sería ahí está, mira, p de x más p de y menos lambda veces k x a la alfa y a la beta menos q sub 0, ¿no? Ahí está. Y calculamos en este caso el L de X, la derivada parcial de X, la derivada parcial de y en este caso la derivada de lambda, ¿no? Acá tendrías P de X menos lambda por K, alfa, X a la alfa menos 1, Y a la beta. Y eso debe ser 0, ¿no? Ya hemos dicho por qué. Acá vamos a derivar con respecto a Y. Acá teníamos P de Y menos lambda por K, beta, X a la alfa, Y a la beta menos 1, ¿no? Y eso debe ser 0. Y él va a salir K, X a la alfa, Y a la beta menos Q sub 0 igual a 0. De acá, mira, ¿sí? De acá. Entonces, acá tengo, mira, lo voy a multiplicar por X. Tendría X, P de X, ¿sí? Va a salir lambda, alfa, K, X a la alfa, Y a la beta.
Igual acá lo voy a multiplicar por y. Y, p de y sería lambda beta k, x al alfa, y a la beta. Pero mira, esto es dato. ¿Sí? Esto es dato. De acá, mira. Lo reemplazamos ahí, porque nosotros sabemos a qué es igual, es q sub 0, ¿no? Ah, ya, mira. Entonces, esto sería así. Entonces, acá tengo x p de x, ¿sí? Sería lambda alfa q sub 0. Eso está más fácil, mira. Tengo y p de y igual lambda beta q sub 0. No te olvides, ¿sí? No te olvides que p de x es constante, p de y es constante, ¿sí? K es constante, alfa es constante, beta es constante, y Q de 0 también es una constante porque es positiva, ¿no? Entonces, todos ellos son constantes, ¿sí? El único que no es constante es nuestro lambda, nuestro x, nuestro y, ¿no? Que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces hay que encontrar cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale lambda, ¿no? A ver, entonces hago lo mismo que hice hace un rato, ¿no? Por ejemplo, acá divido el entre él. Vamos a dividir. A dividir tendría acá xp de x, yp de y. Podría, por si acaso, hacerlo como mencionó su compañera, ¿sí? Su compañera dijo, profesor, puede despejar alfa, lambda, sí, puede despejar y reemplazar, que es lo mismo, por si acaso, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, acá, mira, va a quedar alfa entre beta. No te olvides que alfa, beta, p de x y p de y son números. Entonces, yo acá puedo despejar esto, ¿no? Voy a despejar, por ejemplo, y sería, mira, sería beta por p de x, alfa por p de y todo esto por x. Sí, ahí está. Entonces, es como si tuviese y igual a una constante por x, ¿no? Entonces, como sería y igual a 2x, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo encuentro x, lo reemplazo ahí, encuentro y si encuentro x y lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones anteriores y encuentro lambda, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer. ¿Dónde lo podemos reemplazar? Vamos a reemplazarlo, por ejemplo, el de acá en esta expresión, ¿sí? Vamos a llamarle a él 1, 2 y 3. ¿Por qué no reemplazo en 1? Porque todavía no conozco lambda, mire. ¿Por qué no reemplazo en 2? Porque no conozco lambda. ¿Por qué voy a reemplazar en 3? Porque no aparece lambda, aparece K, que es un número dado, alfa es un número dado, beta es un número dado, Q sub 0 es un número dado. Entonces voy a reemplazar en 3, ¿no? Y de ahí me va a salir el valor de X, ¿sí? En 3, a ver, reemplazando. Sería K, X a la alfa. Este Y lo voy a elevar a la beta. Sería beta B de X entre alfa B de Y a la beta, ¿sí? Y él sería X a la beta, eso es Y elevado a la beta, igual a Q sub 0, mira. A ver, juntemos los X porque quiero encontrar X. Acá tendría, mira, X a la alfa más beta. Por lo tanto, pasamos allá y tendría Q sub 0 entre K. Ahí está. Y paso a esa otra expresión, ¿no? Que saldría alfa P de Y entre beta P de X elevado a la beta. ¿Sí? Y de acá tengo el X, mira, el X asterisco, ¿no? Vamos a llamar el X asterisco. Entonces saldría Q sub 0 entre K elevado a la 1 entre alfa más beta. Y el otro, alfa P de X entre beta P de, perdón, acá era Y. ¿Sí? Acá tengo Y. Acá tengo alfa P de Y, beta P de X a la beta entre alfa más beta. Y acá tengo, mira, la solución para X. Todo está en términos de constante. Como ya tengo X, automáticamente, si yo lo reemplazo acá, voy a encontrar Y. Ahí está. Entonces sería, a ver, Y asterisco.
simplemente hay que multiplicar este X que ya lo tengo por beta, ¿sí? Él, ¿no? Entonces, cuando multipliques, él va a quedar igual a la 1 entre alfa más beta. Él sería, mira, acá lo voy a... ¿sí? Ahí está, mira. Alfa P de Y, ¿sí? Beta P de X, ¿sí? Elevado a la beta entre alfa más beta, y lo voy a multiplicar por él. Que lo voy a escribir así, mira. Alfa P de Y, beta P de X, elevado a la menos 1. Entonces, a ver, operando, ¿sí? Operando él sería Y asterisco, sería Q sub 0 entre K a la 1 entre alfa más beta. Mira, multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Beta entre alfa más beta menos 1. Eso sería beta menos alfa menos beta entre alfa más beta. Él con él se cancela, queda menos alfa. Ese menos alfa lo puedes escribir así, ¿no? Beta P de X entre alfa P de Y ya no va a quedar menos alfa, y va a quedar alfa entre alfa más beta. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, ya tengo, mira, Y asterisco, ¿no? Entonces, ahí está, ya tengo él. Me falta encontrar lambda, ¿sí? Lambda. Para que el problema esté resuelto, hay que encontrar lambda, ¿no? Por lo tanto, para encontrar lambda lo puedo reemplazar, por ejemplo, en 1. Vamos a reemplazar en 1 o en 2, cualquiera, ¿no? Reemplazamos en 1. En 1. En 1 es xp de x, mira. 1 es xp de x, allá. Sería x asterisco, ¿sí? P de x igual, ¿sí? Igual a lambda alfa q de 0. Lambda, justo el que quiero, alfa q de 0. Entonces vamos a despejar lambda, que es lo que quiero, ¿no? Lambda asterisco. Entonces sería x, acá lo voy a escribir en borrador y lo voy a ordenar bonito, ¿no? X asterisco p de x entre lambda alfa, ¿no? Lambda alfa. Ahí está, a ver. X, lo voy a escribir así mejor. Pues ya se conocemos x asterisco, ¿no? X asterisco p de x entre lambda alfa. Ahí está, ¿no? Y ya conozco él, porque recuerda que x sub 0 ya lo conozco, ¿no? Ya lo hallé hace un rato. Ya está, ¿no? El x sub 0 es toda esta constante. Caso que sub 0 es constante, k es constante, alfa más beta es constante, alfa es constante, beta es constante, todo es constante. Es un número, ¿sí? Si a mí me dieran los valores, automáticamente se me salen los números. Ya tengo él. ¿Sí? De esa manera. Entonces, ya tengo él. Yo les pregunto ahí, ¿acabé mi problema, sí o no? ¿Acabé el problema? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, chicos? ¿Acabé o no acabé mi problema? Imagínense que está dando su examen. Algo similar vendrá en su examen, ¿no? Aplico el lagrangiano y ya acabé mi problema. ¿Verdadero o falso? Aplico Lagrange y ya está. Se resolvió el problema. ¿Qué opinan, chicos? ¿Mm? A ver, díganme. ¿Acabé o no acabé mi problema? Imagínense que hayan resuelto este problema y están con números, ¿sí? Con números. Imaginemos que le piden minimizar, ¿sí? 2x más 3y sujeto a esta restricción a 3 veces x a la 1/3, y a la 2, a la 1/3, 2/3, igual a
A7, ¿no? Ahí está. Q sub 0, ¿no? Y imaginemos que al resolverles por Lagrange le salió que X asterisco sale 2, ¿sí? Imaginen que Y asterisco le salió 3 y lambda asterisco le salió 2/3, por decir así. Por decir algo. Ya está. ¿Acabé? ¿Se acabó o no se acabó, chicos? Estoy esperando su respuesta, chicos. ¿Acabó o no acabó el problema ahí? ¿Aló, chicos? ¿Acabó o no acabó el problema hasta ahí? A ver, vamos a ver. A ver, me gusta llamar por su nombre, no por tu apellido. Ah, Yaciel Guadalupe. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Yaciel o Guadalupe? Yaciel, ok, Yaciel. Voy a leer tú lo que dices, ¿no? Falta de valor para hallar el costo mínimo que sea sujeto de gestión. Pero si yo lo evalúo, me sale un solo valor. ¿Cómo sé si es mínimo? Ujú. Ahí viene justamente. No, 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 no. No, no tiene nada que ver con los signos, Yaciel. ¿Sí? Los demás, ¿qué opinan los demás, chicos? ¿Sí? Pónganse que sea él y sale este valor. ¿Sí? Yo lo reemplazo, hay un solo punto, ¿no? Hay un solo valor. ¿Sí? Lo reemplazo, pero yo, ¿cómo? Si yo tengo dos valores, fácil, profe, tengo dos valores. Como el anterior, tenía 4 valores, ¿no? Ahora reemplacé, profesor, este es el máximo, es el mínimo. Pero tengo este de valor. ¿Cómo sé si es máximo o es mínimo? ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de escribir mínimo le cambio a máximo? No es lo mismo, ¿no? Que falta algo acá, pues, chicos. Justamente por eso les preguntaba, porque acá falta algo, ¿sí? Nosotros ya habiendo encontrado, ¿sí? Habiendo resuelto, ¿sí? Lagrange, cuando tú resuelves por Lagrange te da el óptimo. ¿Se acuerdan cuando yo dije hace rato? Por el orden que yo escogí la diferencia, yo no sé si es máximo o es mínimo. No lo sé. Yo sé que es un óptimo, pero no sé si es máximo o es mínimo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos hecho acá es aplicar la primera condición, ¿sí? Esta es la primera condición. La primera condición es como si, por ejemplo, yo les pregunto así, vamos así, para que entiendan un poquito, ¿no? ¿Sí? Porque la idea es que entiendan, ¿no? Voy por la izquierda así nomás, facilito, mira. 4x menos x al cuadrado. Su gráfica es así, por 0 y 4. Yo derivo, que es lo mismo de decir gradiente. La gradiente para uno, ¿sí? Para uno es su derivada, ¿no? Para una dimensión. Sería 4 menos 2x. Es decir, lo igualas a 0 y x vale 2. Ahí está. Pregunta, ¿es máximo o es mínimo? Este 2, ¿sí? Ese es el x2 asterisco, ¿sí? Es máximo, ¿ya? Porque lo ven en el gráfico. Y si no estuviese el gráfico, ¿cómo saben si es máximo o es mínimo? Por el gráfico me dice que es máximo. O sea, yo le voy a preguntar, ¿por qué máximo? Dice por el gráfico, ¿no? Pero es por el gráfico. Y si yo quito el gráfico, se me ocurre borrar el gráfico. Ahora sí, ¿es máximo o es mínimo? ¿Cómo sabían si era máximo o era mínimo, chicos? A ver, Mateco 1, ¿ah? La segunda derivada, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con la segunda derivada? Calculamos la segunda derivada. Voy a calcularlo.
que sacarlo con cucharita, ustedes, chicos. Me sale -2. Es negativo. No dependió de X, ¿no? Lo ideal es que reemplacemos en el y ver, ¿no? En este punto y evaluarlo, ¿no? Como este siempre sale -2, me salió -2, ¿no? ¿Qué decía ahí? Ya está la segunda derivada, lo evalué en el punto y salió negativo. ¿Qué pasaba cuando era negativo la segunda derivada? ¿Qué me daba? A ver, recuerden, chicos. Ha pasado mucho tiempo. La función es cóncava. Ya, muy bien, la función es cóncava. Acá lo voy a escribir, no lo voy a borrar, ¿ah? ¿Sí? No lo voy a borrar. Porque la misma idea lo vamos a hacer para el otro. Y si la función es cóncava, ¿qué me está diciendo? ¿Qué pasaba cuando me decía que la función era cóncava? ¿Qué podíamos afirmar? ¿Qué afirmamos? La función es cóncava alrededor, ¿no? En una vecindad, ¿sí? En una vecindad. Porque no es siempre cóncava. En este caso es cóncava, ¿no? Pero yo quiero ver, si yo supiese que la función es cóncava, en este caso voy a hacer voy a cambiar acá un poquito. Si es que yo supiese que la función es cóncava, ¿sí? Por él yo sé que la función es cóncava. ¿Sí? Pero si yo tuviese esta función así, imaginemos que tenga así, esta función no es cóncava, ¿sí? Pero en esta parte, en este de acá, por ejemplo, en -2 o en -1, por ejemplo, por lo cual así, acá me sale la segunda derivada, me va a salir negativo. En este punto, la segunda derivada en -1 saldrá negativo, ¿sí? Por decir así, ¿no? Voy a cambiar de ejemplo para que... La misma idea, chicos, ¿ah? Por si acaso. Voy a cambiar de ejemplo. Voy a escribir así. 4x, 8x, 4x, 8x menos x al cubo. ¿Sí? Ahí está. Su gráfica de él es así. Voy a graficar. No va a ser acá. 0, 2 y -2. ¿Sí? Entonces su gráfica de esta manera es así. Ahí está. Pasa por 0. X al cuadrado sale acá. Vamos a escribir, vamos a hacer un poquito más grande este dibujo. Lo puedo agrandar. Ya no importa. X y Y. Entonces, acá tengo, mira, este puntito, acá está 0. Tengo este puntito, que es menos raíz cuadrada de 8. Acá tengo este puntito que es raíz cuadrada de 8, ¿sí? Y cuando ustedes deriven, acá va a salir, vamos a calcular la primera derivada, y sale 8 menos 3x al cuadrado. Vamos a ponerle para que salga 12, lo voy a poner acá. ¿Sí? 12, para que salga bonito, enterito salga. 12 menos 12x, ¿sí? 12x menos x al cubo, para que salga bonito. Los números salgan bonitos. 12 menos 3x al cuadrado. Y igual a 0, ¿no? Entonces, obviamente acá ya no va a ser él, va a ser borrador. ¿Sí? Ahí está. Entonces, acá saldrá la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 12. Y acá tengo la raíz cuadrada de 12. Entonces, cuando ustedes igualen a 0, acá salen los valores, ¿no? Sale 2 y -2. Y los ubico, ¿no? Acá está 2, mira.
Acá está menos 2, y este es el puntito, y acá está 2 y es el puntito. ¿Mm? Como ustedes pueden observar, ahora, eso sale menos 6x. Esa función, que es cóncava, cóncava o convexa, no es ninguna, ¿no? Porque depende de x, ¿sí? Depende de x. Claro, si yo supiese, como el caso anterior, si la función fuese cóncava siempre, entonces ese punto será el máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero él no lo sé, mira. Entonces, es por eso que justamente por ahí me dijeron función cóncava y no era de todo cierto, ¿no? ¿Sí? Y acá lo vamos a colocar a un costadito, ¿no? Observación. Si es que f fuese cóncava siempre, si una función es cóncava siempre, pues entonces cualquier valor, entonces si tú lo reemplazas en el x sub 0, ¿sí? Y el x sub 0, el x sub 0 es un punto crítico, ya, vamos a ponernos un poquito. Entonces, eso quiere decir que f de x sub 0, ¿sí? Va a salir negativo, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que este x sub 0, ¿sí? Es un punto, nos dará el máximo, ¿no? Es un óptimo para el máximo, ¿no? El f de x sub 0, a ver, perdón, acá es la segunda derivada, ¿no? El f de x, vamos a poner como ya es cóncava, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que f de x sub 0 es el máximo, ¿no? Máximo. Pero si yo sé que f como función, ¿no? Es convexa siempre, entonces ese f de x sub 0 será su mínimo, ¿no? Mínimo, ¿sí? Pero esa función no es ni cóncava ni convexa. Ahí está su gráfico, ¿no? No es cóncava ni convexa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos en una vecindad, ¿sí? En una vecindad. Es decir, nosotros evaluamos en este punto, en el x sub 0. Acá están los x sub 0, mira, ¿sí? Estos son los puntos críticos, ¿sí? Estos son los puntos críticos. Entonces, si yo lo evalúo, por ejemplo, en el x sub 0, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el x sub 0, 2, ¿cuánto sale? Menos 12, ¿no? Y si eso es negativo, entonces decimos en una vecindad de 2, ¿sí? Como es negativo, que significa que hay un máximo, ¿no? Entonces, en una vecindad, vamos a poner así, un idioma más fácil para usted. Alrededor, ¿sí? Alrededor de x sub 0 igual a 2, ¿sí? Eso significa que x, esto representa su máximo, ¿no? Representa el máximo, ¿no? El punto máximo. ¿Sí? Igualito, ¿no? Si yo hago lo mismo y hago la segunda derivada y lo evalúo en este x sub 0, si esta segunda derivada en este valor menos 2, eso sale 12. Es positivo, ¿no? Entonces, si era positivo, significa que ese es convexa la función, ¿no? Convexa. Por lo tanto, significa que ese puntito representa alrededor, entonces, alrededor de ese punto, en una vecindad, que es lo mismo, ¿no? Alrededor, ¿sí? Alrededor de x sub 0 igual a menos 2, ¿sí? Representa el punto mínimo, ¿no? El punto mínimo. ¿Sí? De esa manera. Pero no es que significa que la función es cóncava o convexa, ¿no? ¿Sí? Claro, si siempre es, perfecto, chicos, ahí no hay nada que hacer, ¿no?
Ya, regresamos a nuestro mundo entonces, ¿sí? Ahora sí. ¿Cómo hacemos entonces? Creo, ¿se entendió, chicos, acá? ¿Se entendió? Estamos recordando ese Mateco 1, ¿ah? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Eso me he recordado, ¿no? No es que la segunda derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí. Toda esta misma idea, ¿sí? Vamos a usarlo ahorita. Toda la misma idea. Lo voy a hacer acá arribita. A ver, entonces, esto está con respecto a la función, mira. ¿Nosotros qué hemos encontrado? Nosotros hemos encontrado estos puntos x sub 0, ¿sí? Estos x sub 0 hemos encontrado, mira. Eso hemos encontrado. X asterisco, y asterisco, lambda asterisco, bueno, ese no me interesa porque es lagrangiano, ya tengo, ¿sí? Entonces, yo necesito ver, ¿sí? Lo que necesito es ver, necesitamos ver, ¿sí? Necesitamos ver si el punto X asterisco, Y asterisco, ¿sí? Es un punto máximo o es un punto mínimo, ¿no? O mínimo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo saber si es máximo o mínimo, chicos? Haciendo la misma idea. No es evaluar, ¿no? ¿Sí? Es calcular las derivadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que calcular? La segunda derivada de él, ¿sí? Esa es la segunda condición, pues, chicos, ¿sí? Esa es la segunda condición. La primera condición, Lagrange me da el óptimo, o sea, me da el x sub 0, ¿sí? Porque estamos calculando derivadas, ¿no? Cuando nosotros calculamos la derivada que nos da puntos críticos, ¿no? Acá, ¿qué hemos hecho? Recuerda que cuando aplicamos Lagrange, calculamos la derivada, ¿no? ¿Y qué nos está dando? El punto crítico, el x asterisco, y asterisco, lambda asterisco, ¿no? Pero, lo que yo necesito, en este caso, ver, vamos a agregarle lambda asterisco también, ¿sí? Hay que agregarle ahí el lambda asterisco. Entonces, lo que yo necesito ver si este punto, para mí lagrangiano, es un punto máximo o mínimo. ¿Qué hacemos, chicos? La segunda derivada, ¿no? Calculemos en este caso la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada en una función de varias variables, chicos? Mateco 3. Ahora regresamos a Mateco 3. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda derivada, ¿sí? En una función de varias variables. ¿Cómo calculamos la segunda derivada en una función de varias variables? La matriz hessiana. Muy bien, Jorge. ¿Sí? Muy bien. Ahí calculamos la hessiana, ¿sí? ¿No? ¿Sí? La hessiana. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ustedes mismos lo saben, chicos. ¿Sí? Porque ahí su compañero me dijo, profesor, calcule la derivada, la segunda derivada. Ah, ya. Pero no hay segunda derivada, entre comillas, ¿sí? En una función de varias. En una función de una variable, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay, en este caso, tranquilamente la segunda derivada. Pero en una función de varias variables no hay segunda derivada directamente, ¿no? Pensando así, profesor, derivo dos veces, ¿no? ¿Sí? Porque es varias variables. Entonces ahí, como muy bien lo ha dicho su compañero Jorge, lo que calculamos es la hessiana, ¿sí? ¿No? ¿Sí? La hessiana. Entonces, vamos a calcular la hessiana, ¿sí? La hessiana para el lagrangiano, ¿sí? Pero X, Y, cualesquiera, ¿sí? Pero esta constante fija, ¿no? Entonces, eh, calculamos. Como tengo solamente dos variables, no me hago problema con dos variables. Lo voy a escribir acá, ¿sí? Es chiquitito. Entonces acá sería lambda de XX, lambda de XY, lambda de YX y lambda de YY, ¿no? Entonces calculamos el. Existe
y lo dejo para que ustedes, no, el profesor no hace por si acaso, no lo hace, ¿sí? Pero existe donde intervienen los tres, X, Y y lambda, ¿sí? Le llaman la hessiana orlada, ¿sí o no? ¿Sí? La hessiana orlada. El profe no lo hace, no lo hace. Como para que lo revisen, agarren su cuadernito, librito y investiguen un poquito más, ¿no? Existe la hessiana orlada, ¿sí? Así se llama, ¿no? Donde se usa los tres, se usa X, Y y lambda, ¿no? Se deriva los tres y sale una matriz de 3 por 3, ¿no? Los cálculos son un poquito diferentes, pero también, ¿no? Es la misma idea. Es un poquito una combinación de lo que vamos a hacer ahorita con los resultados. A ver, entonces calculamos L de X. Nosotros tenemos L de X, mira. Ahí está L de X. Vamos a derivar otra vez, ¿no? Con respecto a X. Con respecto a X, esta es una constante, se cancela. Va a quedar menos lambda K alfa por alfa menos 1. Ahí está, mira. ¿Sí? Entonces acá va a quedar menos lambda K alfa por alfa menos 1, X a la alfa menos 2, ¿sí? Acá obviamente ese ya es conocido, ¿sí? Y a la beta, ¿no? Ahora vamos a derivar ese lambda de X con respecto a Y. Con respecto a Y va a quedar menos lambda K alfa por beta. Ahí está, se queda. Menos lambda, que es conocido, alfa por beta, ¿sí? Lambda K, me faltó K. Alfa por beta, ¿sí? X a la alfa menos 1 por beta, perdón, por Y a la beta menos 1. Y ahora calculamos que eso va a ser lo mismo porque es una función que es continua. Lambda asterisco K, alfa por beta, X a la alfa menos 1 por Y a la beta menos 1, ¿no? Diciéndole a aquellos alumnos, ¿sí? Aquellos alumnos que decían que por lesiana salía la matriz, ¿sí? El conjunto, ¿no? Había un conjunto de matrices n por n y decía, aplicando lesiana, dice, a ver, aplica lesiana a este conjunto, a ver. Yo quería preguntarle de manera directa, ¿no? A ver, joven, enséñeme a calcular la lesiana de un conjunto, ¿no? Y algún alumno todavía imaginariamente dijo, ¿no? Calculemos lesiana a la determinante, ¿sí? ¿Qué tenía que ver ahí, no? ¿Sí? Nada. A ver, entonces ahora vamos a calcular y de y, derivamos con respecto a y, va a salir beta por beta menos 1, ahora sí, ¿no? Muy parecido a él, entonces sería acá, lambda asterisco k beta por beta menos 1 a la x a la alfa por y a la beta menos 2. Ya tengo él. Este como es una matriz de orden 2 por 2, ¿sí? Puedes probar tranquilamente, ¿sí? Acá fácilmente se puede probar, ¿sí? Esta matriz es una definida positiva. Es una definida positiva. ¿Cómo hacemos definida positiva? Calculamos la primera determinante, que es el nomás. Y solamente para ver el, y ustedes lo ven el otro, mira. Lambda es positivo, entonces menos lambda que es positivo. K es positivo, por dato. Alfa es positivo, pero alfa está entre 0 y 1. Es positivo, pero alfa menos 1, eso es negativo. X es positivo, Y es positivo, todo esto es positivo. Entonces, si uno multiplica todo él, mira, negativo por este negativo sale positivo, y todo esto es positivo, sale positivo, ¿no? Entonces, esta primera determinante es positiva, y calcula la segunda determinante y también le va a salir positivo, ¿no? Entonces, es definida positiva. ¿Eso qué significa? Si era definida positiva, ¿qué quiere decir? Que esta función L, ¿qué ocurre con L? ¿Sí? ¿Qué ocurre con él cuando era definida positiva? ¿Cómo es esa función?
Es una función. ¿Cómo es esa función, chicos? Convexa, ¿no? Es una función convexa siempre, ¿no? Para cualquier valor positivo de X y Y. ¿Sí? Para todo X y Y positivos, ¿no? De esa manera. Y X y Y son positivos, ¿no? Porque recuerda que son cantidades, ¿no? Ahí está, mira. Positivo, positivo, positivo para cualquier valor, ¿no? Ah, ya. Profesor, eso quiere decir que esta función siempre es convexa. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos, eso que va a salir, el mínimo, ¿no? Ah, ya ves, lo mismo se cumple. Entonces, eso quiere decir que este punto, ¿sí? Este punto, el X asterisco, Y asterisco, representa el mínimo, ¿no? El punto, el mínimo, ¿no? El punto mínimo. Donde ocurre el mínimo. ¿Sí? El mínimo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos, ahí? Todo eso tienen que hacer en un examen, chicos. Todo, ¿no? Yo lo he explicado con detalle, con ejemplos, para entenderlo el por qué, ¿sí o no? ¿Sí? El por qué, porque nuevamente a veces se los alumnos en el examen, el alumno del examen solamente calcula Lagrange, encuentran el punto y dicen, ah, ya está, él es el mínimo. ¿Por qué? Porque me piden el mínimo, profe, ¿sí? Ay, si te voy a pedir el máximo, también, profe, es el máximo. Todo lo que me pides es, ¿no? Tienes que garantizar que efectivamente él. Y ha habido casos que el profesor pone calcula el óptimo. Entonces, cuando pone calcula el óptimo, tú tienes que garantizar que es ese óptimo que te salió. O es máximo o es mínimo, ¿no? Entonces, ¿dónde te va a salir si es máximo o mínimo? Con Lesiana, ¿no? Con Lesiana, ¿no? Ojo, esto por si acaso no es Lesiana orlada, este es para que investigue, ¿no? Investigar, ¿no? Investigar. El profe no hace eso, ¿sí? No hace Lesiana orlada, pero para que lo conozca un poquito, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro hasta ahí para todos? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos, chicos? ¿Aló? ¿Quedó claro, chicos, para todos? Ok, gracias, Yaciel. ¿Los demás? Ok. Ya está. Entonces, ya hemos calculado, ya hemos resuelto ese problema, ¿sí? Con lujo y detalle, chicos. Ahí está. Estamos en la pregunta 2. La 3, la 4 y la 5 tienen restricciones de desigualdad, ¿sí? Entonces, las restricciones de desigualdad, cuando hay restricciones de desigualdad, basta que una de las restricciones tenga desigualdad. Acá hay una, esto y otra igualdad se llama mixto, o las dos desigualdades, como este caso de acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver este problema, de ahí le voy a ir mostrando la solución. Aunque podríamos hecho la 3B, ¿no? A ver, la 3B, para ir mostrándole, ¿no? La 3A los muestro ahí. Entonces, ese problema se aplica el método de Kuhn-Tucker, ¿no? Karush-Kuhn-Tucker, ¿no? Entonces, por el método de Karush-Kuhn-Tucker, ¿no? ¿Sí? Así, KKT, ¿no? Karush-Kuhn-Tucker. Entonces, por el método de Karush-Kuhn-Tucker, ¿qué me dice? Calculamos, en este caso, el lagrangiano. Algunos le llaman eh, el método de Lagrange generalizado, ¿sí? Es cuestión de gustos. Entonces, calculamos
X, Y, y hay una sola restricción de desigualdad, lambda. Ahora, con el detalle, ¿sí? El detalle que si ustedes quieren siempre, ¿sí? En las restricciones, para las restricciones, siempre pongan el sentido menor o igual que 0. ¿Sí? Siempre. Que siempre tenga este sentido, menor o igual. ¿Sí? Siempre. Entonces, si no tiene sentido menor o igual, como es el otro caso, miren, el de abajo, ¿sí? El escrito de abajo, mira, es mayor o igual. Multiplíquenlo por menos, ¿no? Cuando multiplique por menos, el sentido de desigualdad cambia, ¿no? Entonces, ya está. Siempre se puede colocar el sentido menor o igual. Entonces, una vez que has calculado, mira, la Lagrange no dice la función óptima, ahí está, la función objetivo, menos, voy a cambiar de color, menos, ahí está, lambda veces, y esta restricción cuando es menor o igual que 0. 25x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 100. Siempre buscando que sea menor o igual, siempre menor o igual, ¿sí? Entonces, y acá colocamos una pequeñita observación. ¿Sí? Una observación. Si el problema es de maximización, ¿sí? Si es un problema de maximización, entonces escogeremos los lambdas mayores o iguales que 0. Y si es un problema de minimización, este lambda debe ser menor o igual que 0. Nada más. La forma es la misma, solamente cambia en él, ¿sí? Depende qué quieres hacer. ¿Quieres maximizar o quieres minimizar? ¿Sí? En nuestro problema vamos a buscar maximizar, ¿correcto? Vamos entonces a querer maximizar. Entonces, cuando tú minimices, simplemente buscas el sentido menor o igual, ¿no? Entonces, nuestro problema buscaremos maximizar, ¿sí? Buscaremos maximizar. Maximizar. Eso quiere decir que escogeremos que el lambda sea mayor o igual que 0. Igualmente, calculamos L de X, L de Y, ¿sí? De él. No calculas L de lambda. L de X, que sería 2X, menos 20, menos 50 lambda por X, ahí está. Y lo igualamos a 0. Acá sería, con respecto a Y, sería 2Y menos 8 lambda Y igual a 0, ¿sí? Y pones las restricciones, ¿no? Ahora vienen las restricciones. Las restricciones era que en este caso 25x al cuadrado más 4y al cuadrado, eso es menor o igual que 100, ¿no? Pones la restricción. Ahí está. El siguiente es lambda. Como yo quiero un problema de maximización, entonces lambda debe ser mayor o igual que 0, porque estamos en un problema de maximización, ¿no? De maximizar. Y viene, en este caso, para activar o desactivar, ¿no? Entonces aquí tengo 25x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 100 igual a 0, ¿no? Esos son los pasos que se hace ahí. Entonces, si quiero minimizar, solamente va a cambiar el lambda menor o igual nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Con esta única restricción, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es activar o desactivar esto, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar asterisco, a ver, ¿sí? Entonces, a ver, en asterisco. En asterisco vamos a colocar un caso. Cuando lambda sea mayor que 0, ¿sí? Porque recuerda que lambda era mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, si lambda es mayor que 0, se activa, ¿no? Activamos el, mira. Tendrías que 25x al cuadrado
más 4y al cuadrado debe ser igual a 100. ¿Sí? Entonces activamos se activa eso, ¿no? Si este es positivo, entonces se va a activar esa expresión, ¿no? Se activa. Una vez que se activa él, ya está cumpliendo, porque era menor o igual, no hay problema, ¿no? Entonces tienes él. Y reemplazamos, ¿sí? Vamos a llamarle a él alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Entonces reemplazamos. Resolviendo en alfa y beta, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, de beta, ¿sí? X puede ser 0, sí. Y puede ser 0, sí, ¿no? Entonces, de beta, mira. De beta. De beta tenemos el, mira. Acá tendría, factorizo 2y y tendría 1 menos 4 lambda igual a 0. Entonces, acá hay dos posibilidades, ¿sí? Posibilidad número 1. Si y es igual a 0. Si y es igual a 0, entonces automáticamente debemos llamar 2 asterisco, mira. De 2 asterisco, tendrías en este caso x, ¿no? ¿Sí? Tendrías que x al cuadrado es 4, ¿sí? De ahí tengo que x vale más menos 2. Le reemplazamos en alfa, mira, ¿sí? En alfa. Y en alfa, ¿sí? En alfa que tendríamos. Recuerda que nuestro objetivo es encontrar x, y y lambda. No te olvides, x, y lambda, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá estoy encontrando x. Ya encontré y, mira, y vale 0, encontré x. ¿Sí? Me falta lambda. Y lambda debe ser positivo, ¿no? Encontramos. Y lo reemplazamos en alfa, ¿sí? Saldría, a ver, para un caso, para x igual a 2, ¿sí? Ahí está. Y el otro caso, para x igual a menos 2. ¿Sí? A ver, empecemos. Para x igual a 2 en alfa. Saldría 4 menos 20 menos 16, ¿no? ¿Sí? Menos 16. Y saldría menos, como es 2, menos 100 lambda, ¿no? Menos 100 lambda. Igual a 0, ¿no? De acá sale que el lambda es negativo. Y esa es una contradicción, porque nosotros estamos diciendo que el lambda tiene que ser positivo. No tendría sentido, ¿no? Entonces, x igual a 2 no saldría. A ver, el otro, cuando x vale menos 2. Menos 4 menos 24, ¿no? Menos 24 acá. Como a de menos 2 sería más 50 lambda igual a 0. Entonces acá tengo que lambda vale 24 cincuentavos. Y eso sí puede ser, mira, porque ya es positivo, ¿no? Entonces, acá habría una solución, mira. ¿Quién sería esa solución? Sería en este caso, la solución sería x, ¿sí? Que saldría menos 2, y que es 0, y lambda, que es 24 sobre 50. ¿Sí? Acá es una solución. Es una solución. Ahí está. Pero eso es cuando lambda, ¿sí? Lambda era mayor que 0. Entonces ahora falta cuando lambda es igual a 0, ¿no? Porque lambda igual a 0 también es una posibilidad. Cuando lambda es igual a 0, ya no se activa él, ¿no? Sí, ya no se activa él, porque 0 por algo es 0, no interesa el valor que tiene él. Entonces, si lambda es 0, solamente reemplazamos en alfa y beta. En alfa y beta, a ver. En alfa y beta. ¿Cómo queda en alfa y beta? A ver, en alfa, ¿sí? En alfa sería, como él vale 0, quedaría 2x menos 20 igual a 0. Ahí está. Entonces, en alfa saldría 2x menos 20 igual a 0. Y acá tengo que x vale 10, mira. En beta, ¿sí? En beta sería 2y menos 0 igual a 0. 2y menos 0 igual a 0. De ahí tengo que y vale 0, mira. Y vale 0. Por lo tanto, ya tengo otra solución, ¿no sé?
Ahora, pero falta algo, ¿no? No hemos verificado acá que algo que no se activó. Falta verificar que 25x al cuadrado más 4y al cuadrado sea menor o igual que 100. Entonces, falta verificar acá. Verificamos que 25x al cuadrado más 4y al cuadrado sea menor o igual que 100. A ver, 25 por él, ¿sí? 25 por 10 al cuadrado, 100 sería 2500. Más el vale 0. ¿Eso es menor o igual que 100? No. Entonces ahí hay una contradicción. Significa que eso no es solución. Por lo tanto, la única que quedó como solución sería esta nada más, ¿no? Esta es la única solución. Y no hay más soluciones, ¿no? Respuesta sencilla. Esa solución, ¿dónde se encuentra? Cuando lambda es positivo, ¿dónde está esa solución? Si uno grafica ¿sí? Voy a graficar esto para ponerle acá el gráfico para entenderlo un poquito. Voy a graficar el 25x cuadrado más 4y cuadrado. Ah, no, acá. Y con él terminamos, chicos, ¿ya? Entonces voy a buscar esto. ¿Sí? Me he pasado unos minutos. Ya, esto lo dejo. 25 x al cuadrado, 4y al cuadrado, menor o igual que 100. Sería esto. ¿Sí? Y el otro, ¿sí? El otro es, voy a usar lo mismo, y mi función objetivo, ¿no? Mi función objetivo era x cuadrado más y al cuadrado menos 20x igual a curva de nivel. X al cuadrado más y al cuadrado menos 20x igual a. Ahí está. De esa manera. Voy a cambiar de color mi curva para que se vea más bonito. Color. Ahí está. Entonces, fíjese, conforme yo vaya moviendo A, se va moviendo él, ¿no? Nuevamente vamos a ponerle más. Ajá. Vamos a ponerle menos 20. A ver. En este caso 30 acá. Ya está. Ya está. Entonces, podía tener una solución. Ahí hay muchos puntos que se cortan en el interior. Y acá, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Debería haber colocado más. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo ahí. Menos 50 y 50. Ahí está, miren, puede pasar, por ahí está la frontera. Y por acá, mira, está en la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué significa él? La solución, ¿dónde la encontramos, chicos? Y con él terminamos, por favor. ¿Dónde está la solución? ¿Esto qué me da? La igualdad, eso significa que es la frontera, ¿no? Entonces, acá estamos analizando en la frontera, ¿sí o no? ¿Sí? En la frontera, ¿sí? De la restricción, ¿no? De la restricción. O sea, estamos buscando si tiene solución en la frontera, ¿no? Y el de acá
estamos buscando, ¿sí?, la solución en el interior, ¿no? Entonces, acá buscamos solución en el interior. En el interior. ¿Sí? En el interior de la restricción. Pero tú dirás, profesor, solamente habrá en la frontera, ¿no? Porque usted dijo que debe ser. Claro, lo que pasa es que ahí estamos viendo un corte, ¿no? Un corte transversal. Ahí sería así, ¿no? Entonces, cuando vemos un corte transversal, lo que estamos viendo es unas rectas, ¿no? Lo que tú ves así proyectado, ¿sí? Si tú ves esto proyectado, estás viendo así, ¿no? Pequeñas curvas de nivel, ¿sí? Entonces, esto es en un plano 2D, ¿sí? Esto es 2D y esto es 3D, ¿no? En 3D creo que es fácil ver, ¿sí? Es fácil ver que este punto que va acá, ¿sí? Creemos X1, es el máximo, ¿no? Este puntito que está acá, ¿sí? Es otro punto, es X2, acá hay otro puntito que está acá, mira. Sería X3 y acá hay otro puntito que está acá. Sería X4 y acá hay otro puntito que no lo he graficado. ¿Sí? Sería X5, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, nosotros estamos viendo en 2D, no en 3D, ¿sí? Y en 2D, ¿qué significa? Que podía estar en la frontera, es decir, podía estar acá, en el borde, ¿sí? En el borde de este cerrito, ¿sí? O podía ser un punto interior, ¿no? No lo sabemos. Es por eso que ahí no se puede analizar, decir, ah, profe, la solución siempre está en la frontera. No necesariamente, podría estar un punto interior, ¿no? Como ceros, ¿no? Mire, el X1 es un punto interior y no está en la frontera, ¿no? Todo va a depender de la superficie a analizar, chicos, ¿sí? Entonces, nuestra superficie a analizar, ahí el análisis ya es en 3D, ¿sí? En 3D, ¿no? Entonces, analizar eso implica hacer algo más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no? Porque a veces el alumno dice, profe, siempre estará en la frontera. No necesariamente, podría ser que sea una solución interior, ¿no? Y ya verán, ¿no? Porque eso a veces el profesor dice en el examen, ¿no? Investigue si hay un punto que es solución en la frontera. Ah, ya, ¿no? Lagrange. Y si es interior, también, ¿no? Puedes, Kunthacker me resuelve los dos, ¿no? Me da si hay solución en el interior y a veces, ¿no? A veces hay problemas donde sale solución en el interior y en la frontera también. Hay problemas que sale solo la frontera, como este caso, ¿no? Todo va a depender del problema, chicos. ¿Sí? Bueno, chicos, ya se le colgará la solución completa para que ustedes puedan ver el resto, ¿sí? El resto de los ejercicios ahí. ¿Alguna duda, chicos, ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda?